Y bueno, cuando quieras, bueno, empezamos. Te presento primero. Hola, muy buenas tardes. Estamos en Escuela IT y desarrolloweb.com. En esta sesión nos vamos a dedicar a conocer por la práctica NativeScript y para ello contamos con la ayuda inestimable de Jorge Cano. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar en esta clase. Bueno, con Jorge ya hemos tenido la ocasión de charlar en otras ocasiones en Hangouts. Es una persona estupenda que además sabe un montón y que comunica muy bien. Yo espero que podemos aprender muy bien. Además es experto, Google Developer Expert en la web, ¿no? Con Angular, además. Web Technology y Angular, correcto. Muy Sí, bien. sí. Bueno, pues te dejo ya a ti para comenzar. Bien, se ve en pantalla, ¿no? Estamos correctos. Se ve lo que es el... Perfecto. Lo que están viendo en dos partes es, tengo por un lado la consola, vamos a usar la consola. Tengo la aplicación, cómo va a quedar la aplicación. No es muy bonita, la verdad es que nos dedicamos un poco más en el enfoque del funcionamiento, de aprovechar algunas cosas. Y lo que vamos a ver es hacer unas llamadas, usar el router de la aplicación, hacer todo esto con Angular 2 para poder ver el potencial final que puede tener nuestra aplicación y qué fácil sería programarla. Para esto, creé un proyecto que, como expliqué antes, lo muestro en iOS por el simple hecho de que me funciona un poco más rápido a mí, tema de mi máquina, que en Android, pero simplemente es un comando más. Así que voy a arrancar por los comandos. No hay nada difícil, no hay que ser un experto en Unix para esto. Simplemente sabiendo y conociendo un poco Node y NPM, vamos a ver que es muy fácil para nosotros. Lo que tienen que tener instalado es el TNS, bien, o sea, yo voy a agrandar un poquito acá mi consola, el tamaño de la letra, para que se vea bien, va a scrollear un poco, pero bueno. Eh, lo que hace el TNS, bien, cuando instalamos, es como cuando instalamos Node. Lo que va a hacer, ahí estamos, es generarnos un comando, que este comando lo que crea es una funcionalidad para poder generar una aplicación de NetScript, para poder agregarle cosas, para poder ejecutar un device específico, para poder ejecutar un emulador, para poder ir debugueando nuestra aplicación y todo eso. Así que es algo íntimamente súper recomendable, que está muy bueno hacerlo y que nos va a servir para poder crear una aplicación y no tener que lidiar con qué tengo que traer, qué componente va o qué componente no va, qué traigo del NPM y todo eso. Yo por mi parte, lo que hice para aprovechar un poco el tiempo que tenemos, ya tengo instalado el TNS y con la opción Create, bien, vamos a crear una aplicación específica para NetScript, dándole un nombre, en mi caso le puse mi blog app, y dándole menos menos en G, vamos a crear una aplicación hecha en NetScript, usted va a crear una aplicación base con las dependencias de Angular 2. ¿Sí? Si no le ponemos el ng, lo va a crear con las dependencias solamente de JavaScript. Si le ponemos el ts, lo va a crear con las dependencias de TypeScript. Por un tema de tiempo, esto puede tardar un poquito para bajar los componentes. Yo lo que hice ya la tengo creada. De hecho, la tengo acá. ls. Y lo que pueden ver es que tenemos una serie de carpetas, nuestra carpeta app, un tsconfig, ahora vamos a ver unas referencias, no modules, hooks, platform y package.json. Yendo un poco al código que lo tengo acá, en el package.json lo que vamos a tener son todas las dependencias que tenemos que bajar. Si no lo hiciéramos a mano nosotros, o sea que tendríamos que saber, o sea, tener este paquete en algún lado para hacer todas las dependencias y todo eso. La cosa que es un poco incómodo. Una de las cosas importantes, una vez que lo generamos, es que nos deja para escribir de quién es la licencia, el README y dónde está el repositorio en caso de que tengamos un repositorio y un ID. Que esto es muy importante, esto es un ID único que se generan todas las aplicaciones, ya sean de iOS o de Android, que lo que se usa normalmente es, si nosotros tenemos una web, mi web.com, lo que usa es hacer el nombre del dominio, o sea, el tipo de dominio, que en este caso es un .com, el nombre del dominio y después el nombre de la app. Esto es como se suele llamar a los IDs para que no tengan problema con chocar con otro ID en los stores. Si en el Apple Store o en el Android Store, en el Play Store, alguien tiene este mismo ID, no podrían subir su aplicación. Así que normalmente se usa esta función, estos parámetros de esta forma para que la gente pueda directamente subir su aplicación sin ningún problema.
Por defecto, Natescript lo que hace es ponerte org.natescript, punto, el nombre de la aplicación que vos le diste, sin los guiones. Y luego, bueno, baja todas las dependencias que en este caso nosotros lo que nos importaría es que tenemos Angular, que tenemos Natescript y que tenemos RxJS. Pasando un poco más a nivel carpetas, vamos a tener Reference, que lo que hace es mapear nuestro TypeScript con nuestro JavaScript, por ahora no nos interesa. Y por último tenemos un tsconfig, que es el TypeScript config, que lo que nos va a explicar es a qué target lo vamos a pasar, a EMAXscript 5, si vamos a generar un source map o no, que son los puntos D. Estos puntos D nos van a dejar debuguear de una forma más fácil. No es lo mismo debuguear el código en TypeScript que ustedes escribieron a poder debuguearlo en JavaScript, que se vuelve como más caótico porque es más grande y no es lo que escribimos nosotros. Y a su vez, una vez que hace la compilación, lo que deja fuera es el node module de platforms. Node module es súper pesado y además no lo vamos a necesitar adentro porque una vez que hace la compilación, compila nativo, entonces tener una carpeta totalmente pesada y demás no tiene sentido. Y platform lo que tiene es el contenido de las, o sea, ¿para qué va a aplicar? Si nosotros nuestra app va a estar aplicada para iOS, vamos a tener iOS, y si nuestra app está aplicada para Android, vamos a tener Android, y si está aplicada para las dos, vamos a tener las dos. Por defecto no nos crea ninguna, pero si nosotros usamos TNS, que es el comando de Natescript, platform, que es una de los comandos, o sea, de las palabras claves que tiene, add iOS, lo que vamos a hacer es agregar la plataforma iOS a nuestro proyecto, o sea, ya va a compilar para iOS, y lo mismo si hiciéramos con Android, nos agrega nuestra plataforma de Android. Para esto hay todos unos requisitos específicos que están en la web, que es agregar el Java Home, agregar el Gradle, tener instalado una VM, o sea, tenemos que tener Android para todo eso, y en el caso de Mac, si tienen una Mac, simplemente les va a pedir instalar el Command Line Tools del Xcode, que es donde compila y tiene los emuladores de iOS. Bien, yo lo que hice ya lo tengo agregado, como pueden ver en Platform, ya van a ver que tengo iOS, por lo tanto, si yo hago un ls iOS, van a ver que tiene ciertas cosas que a nosotros a nivel de proyecto no nos afecta. Para empezar un poco más, bueno, como les dije, en Hooks vamos a tener algunas funcionalidades que vamos a utilizar a la hora de usar un lifecycle para que haga nuestra aplicación, para que se vaya regenerando cada vez que cambiamos algo. Y en App vamos a tener una estructura, para los que conocen Angular 2 va a ser súper común, y para quienes no la conocen la voy a explicar un poquito así medio rápido, que es la estructura de una aplicación de Angular 2. Un package JSON con todo lo que necesita, en este caso tienen todo lo de Natescript. Un main TS, que es desde donde arranca la aplicación, a diferencia con Angular 2, nosotros vamos a tener son estos imports, que no los tenemos en Angular 2, que es el de Platform Natescript Dynamics y el de Natescript Modules, que estos dos lo que van a hacer es levantar una plataforma de código mobile nativo y no levantar una plataforma de web o una plataforma de escritorio. ngModule, que es quien va a manejar todos nuestros módulos, que ahora lo vamos a utilizar un poco, y App Component, que es nuestra app principal, viene con la app en la que vamos a encarar el proyecto. Para ver un poco, nuestra App Component lo único que tiene es creamos un proyecto bien, es todo lo que tiene por completo. Entonces, lo que voy a hacer es ejecutar un comando que lo que va a hacer es compilar y ejecutar la aplicación cada vez que la voy modificando. Para eso voy a usar el TNS Live Sync iOS --emulate --watch. Lo que va a hacer esto es que va a sincronizar cada vez que lo llamemos. Con el comando iOS le vamos a decir que lo haga solamente en una terminal de iOS, como en este caso tengo un iPhone 6. El --emulator lo que va a hacer es levantar un emulador si no está, o sea, no va a buscar dispositivos físicos. Y el watch lo que le va a decir es que además de hacer el live sync, que esté mirando que haya cambios constantemente. Una vez que lo ejecuto, adentro de nuestra carpeta, vamos a ver que nuestra app va a cambiar un poquito. La primera ejecución puede ser que demore un poquito, por el simple hecho de que va a recompilar, o sea, va a agarrar todo, lo va a compilar, va a fijarse que tenga todas las dependencias, va a armar todo el paquete bien. De hecho, si vamos viendo lo que va pasando, en un momento va a generar un storyboard, que el storyboard es cómo iOS genera sus vistas y cómo están concatenadas, que en nuestro caso hay una sola vista en la app inicial que nos dan ellos. Por lo tanto, en esa app no vamos a tener el storyboard completo, pero vamos a tener un storyboard. Bien,
Mientras va pasando, vamos a ver que va haciendo buildings, va buscando un montón de cosas, empieza a escupir un montón de cosas por consola. No se asusten, es normal. Tiene que pasar de un objeto a otro, buscarlo si están en Swift, si están en Objective-C, si están en Android, si están acá, si están allá, levantar las SDK, levantar el emulador, crear un paquete, pasarse el paquete al emulador. O sea, hace un montón de cosas por atrás que para nosotros es simplemente poner este comando. Ujú. La primera, ¿Quieres que te haga algunas preguntas que haber parecido mientras terminamos de dale, arrancar ese emulador? sí, sí, ya está bien. Aprobamos. Dale, aprovechemos. Bueno, pues bueno, nos están preguntando si para hacer el Android sería solo, habría que compilar para cada plataforma. Sí, la compilación final hay que hacer un build final, por lo tanto necesitamos compilarlo para cada plataforma. A la hora de hacer las pruebas y todo esto, como les comenté, hay que hacer simplemente un add platform y agregar la plataforma que queremos. En nuestro caso Android o iOS. Yo lo hago Para simplemente en hacer iOS, esta, o sea, todo esto mismo se puede hacer igual en Android y tendría el mismo resultado. para hacer esta compilación en iOS necesitas un Mac. Necesitas un Mac, sí, sí o sí. Mac todavía no nos sacó de eso, no nos queda otra que utilizar un Mac sí o sí. Hay algunas plataformas que te compilan en la nube, no las probé, así que no podría decir si funcionan o no. O si no, hay máquinas virtuales que te podés levantar un Mac OS. De acuerdo, o sea que para hacer el desarrollo podías hacerlo en Android, si no me equivoco, en Windows y, o sea, podías, en vez de compilar como tú estás haciendo para ellos, compilarías para Windows y luego a la hora de construir tu aplicación finalmente para subir a la Store, ahí sí que necesitarías el Mac. Claro, siempre y cuando no usemos alguna librería específica. Lo que tiene NameScript, que capaz que es la gran diferencia, es que nosotros podemos por Gradle para Android y por Cocoa Pods para iOS agregar librerías específicas para el desarrollo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una librería en Swift que necesitamos utilizar porque tiene una funcionalidad específica, nosotros la podemos agregar a nuestro proyecto y utilizarla desde NameScript. Entonces ahí vamos a tener que hacer un par más de vueltas, pero sí, al fin y al cabo siempre sería una compilación, la compilación es la misma para los dos. Simplemente le decimos compilar para Android o compilar para iOS. Pero exactamente, sí. Finalmente vamos a Venga. acabar haciendo un comando para cada uno que es el mismo. Bueno, contesto aquí rápidamente. Nos preguntaba si esto se apoya en WebView, no se apoya en WebViews, está compilando a nativo. Y nos preguntaba antes también si esto es gratuito. NativeScript en concreto el framework para el desarrollo sí. Y luego tú ya lo que quieras hacer no tiene licencia de ningún tipo, todo, tanto para aplicaciones comerciales como para aplicaciones que quieras cobrar, ¿no? En la Store. Exactamente, totalmente gratuitas. La Venga, cantidad que quieras. pues continuemos. Muchas gracias. Bien. ¿Qué hace la aplicación? Bien, ahí levantamos algo bastante, capaz que hasta más bonito de lo que hice yo, pero la aplicación arranca, se genera el main TS, ¿sí? Lo que hace es generar un módulo y en la declaración, o sea, en la declaración de este módulo con el annotation le dice quién es el bootstrap. El bootstrap es quién va a arrancar el componente, o sea, quién es el componente principal, quién es el padre de todos estos componentes. En este caso es app component, que si lo buscamos la metodología de Angular 2 es camel case, bien, o sea que todas las palabras empiezan con mayúscula y siguen con minúscula, no importa cuántas letras tenga, y lo que va a usar contra los componentes que tenemos nosotros es que cada punto viene a ser una palabra nueva. Por eso app component tiene la A mayúscula y la C mayúscula y nosotros lo ponemos con punto acá. Vamos al archivo appcomponent.typescript y vamos a ver que lo único que hace es, digamos, crea un componente, le dice quién es el selector, quién es el template del componente. Dentro de nuestra clase, o sea, quien va a proveer a nuestra vista de funcionalidad, le dice que tiene un contador en 16, que tiene una función que se llama getMessage, que lo que va a hacer es obtener el mensaje para poder mostrar en la UI, y una función onTap que lo que hace es hacer un counter menos menos, o sea que ir restándole a esta función. En el HTML que tenemos, vamos a ver que tenemos un botón que lo que hace es con la funcionalidad tab es ejecutar el onTap que nos restaba, y un label que este label lo que hace es mostrar el contenido. Este label en iOS se transforma en un UI label que es el componente de vista de labels en iOS, y en Android se convierte en un label text que es el componente de vista de Android, ¿bien? Esto ya viene nativo en la plataforma. Entonces lo que hacemos cuando apretamos, o sea, cuando vamos haciendo tabs,
en el componente es que le va restando hasta que lleguemos al vos estás listo para empezar a construir. Bien, entonces hasta ahora lo único que hicimos fue generar simplemente la API inicial, o sea, ya es lo que nos viene. Lo único que hicimos fue compilarla. Entonces vamos a ir modificando algunas cosas. Eh, Vamos a importar, o sea, lo que queremos llegar es a la aplicación que les mostré antes, a esta aplicación de acá, que básicamente trajimos una imagen, trajimos un título y un listado. Este listado viene en internet, ahora voy a ver dónde lo traje, que es un listado de un blog, que lo que hace es darte los títulos, darte la ID del título y además darte un body, y una vez que entramos a ese, vamos a hacer una funcionalidad de navegación, que es el back. Bien, es una funcionalidad nativa, este back es una funcionalidad nativa. Vamos a mostrar el texto en color con algún que otro emoji para mostrar cómo funciona todo esto. Mostrar el texto del body, mostrar otro emoji y alguna que otra imagen para ver cómo es el funcionamiento de todo esto. Bien, voy a arrancar a meter un poco más las manos en el código. Cualquier consulta que tengan, pueden hacerla como les expliqué. Bien, ¿qué necesitamos? Nosotros vamos a necesitar importar un montón de cosas para poder utilizarlas. Lo primero que vamos entonces hacer es importar todas las necesidades que tenemos para poder ir construyendo la app. Para arrancar, voy a dejarlos import por un tema de gustos, de componentes por un lado, bien, y los imports de necesidades del modelo, o sea, de lo que ya tiene el framework por otro. Ya trajimos platform, que todos estos vienen por nativos, o sea que estos son necesidades de componente. Lo que voy a traer es, tenemos que hacer dos grandes funcionalidades acá, o sea, esta app lo que tiene son dos grandes funcionalidades. Una es que llama a internet, o sea que genera un post y puede obtener datos de internet. Y la otra que es el router, ¿bien? O sea, esto que se mueve de un lado para el otro es un router que viene en nuestra aplicación, que ya viene definido en TypeScript. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a importar tanto el módulo de HTTP como el módulo router. Bien, estos módulos vienen de la parte nativa de NetScript para Angular, por lo tanto HTTP y router ya vienen incluidos. Vamos a hacer un import de ellos para utilizarlos luego. Y a su vez vamos a importar cosas del mismo router. Voy a hacer un copy and paste para apurar un poco todo y que no se nos haga muy largo. Bien, lo otro que voy a importar es Active Routes y Event, que son funcionalidades del router que trae Angular para poder usar después. Lo que vamos a usar componentes reactivos, o sea, vamos a ver si algo se modifica para hacer algún cambio interno. Entonces yo ya los voy a traer, así ya hacemos todos los imports juntos. Y voy a empezar con el primer archivo aparte. O sea, como vamos a generar rutas, voy a generar una carpeta que es del router, ¿bien? O sea, vamos a generar un routes, ¿bien? Y dentro de este routes vamos a generar un archivo que va a ser quien tenga nuestro modelo de router. ¿Qué va a tener nuestro modelo de router? Vamos a primero crearlo, router.ts. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a ir importando todas las clases, o sea, los componentes que existan, y a su vez, después de importarlos, lo que vamos a hacer es generar una redirección. O sea, si entramos a esta URL, en realidad redireccionaría acá. No serían URLs relativamente, o sea, estoy hablando de URLs, pero en realidad es, si entramos a este path de la aplicación, vamos a ver esto. Voy a importar cosas que van a ver que van a empezar a fallar, pero es porque vamos a ir generándolo de a poco todo. Lo primero que voy a importar es el app component. Bien. App component from, y le vamos a decir desde dónde lo importamos. Como estamos en una carpeta adentro de donde está el app component, vamos a poner // app.component, y el mismo editor de texto, que en mi caso uso el code, ya nos va a decir si encuentra el archivo o no encuentra el archivo. Antes de que me olvide, estoy usando algunas extensiones del editor de texto, y creo que la importante ahora para todo esto es una que hizo Telerik, que se llama NateScript, y hay otra que se llama NateScript más Angular Snippets, que creó Nathan Walker, que lo que hacen es ayudarnos un poco por si nos olvidamos algún componente o algo, nos va a dejar rápidamente encontrarlos. Bien, siguiendo un poco, voy a hacer un import, y lo que vamos a generar una constante,
vamos a exportarla, ¿sí? Una constante que lo que va a hacer es, va a tener nuestras rutas. Nuestras rutas van a ser un array de JSON, o sea, un array de objetos, que en nuestro caso, en la primera de todas, va a tener un path, que va a estar vacío, o sea, queremos saber cuál es la primera. Vamos a decirle que haga un redirect to, porque queremos que vaya a una vista específica, que va a ser barra post. Así mostramos nuestro, nuestro listado de post. Y además le vamos a indicar un comando más que se llama path match, que es para que matche el path completo o no. Y le vamos a poner full. Full. Bien. Path match, me faltan los dos puntos. Bien, full. ¿Ese es el mismo router que tiene el Angular 2? ¿El Es definitivo de bastante Angular? parecido. Sí, es bastante, sí, está envasado en. Sí, sí, es Ajá, bastante parecido. El muy de bien. Angular 2 es un poco más complejo y completo porque maneja otro tipo de cosas, pero lo que nosotros necesitamos, sí, es bastante completo para todo esto. Muy bien. Entonces, decime, ¿hay alguna pregunta? O sí, o Bueno, seguimos. hay bastantes preguntas, pero te estoy dejando continuar un poquito para ir un poco más fluidos. De todas formas, aquí hay personas que se sorprenden justamente por eso, de que estamos trabajando a partir de Angular. Nos preguntan si sería muy distinto el trabajar con JavaScript normal o con S6. ¿Se podría? Sí, sí, totalmente. Ahora lo que voy a aprovechar, voy a hacer este import. Así ya vemos. Lo que voy a hacer es importar las rutas, simplemente. Que esto está en routes barra routes. No me equivoqué. En routes barra router. Bien. Esto mismo, bien, si lo hiciéramos en JavaScript, vamos a un ejemplo. El componente que teníamos, ¿sí? Este simple componente que acá se ve funcional y bonito, que es súper legible, si lo mapeáramos y lo pasáramos a JavaScript, deberíamos hacer algo parecido a esto. O sea, deberíamos traer, obviamente usar el use strict, traer todo con requires, no con imports. El app component dejaría de ser una clase, sino que pasaría a ser una variable que tiene una función anónima, que adentro genera otra función anónima para poder darle las variables que existen para utilizarlas. Vamos a tener que definir propiedades, bien, y prototipos para cada una de las funciones. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Realmente es más complejo hacerlo en Emacs Script 6 o Emacs Script 5. Además hay que transpilar a 5 sí o sí. Entonces empieza a ser más caótico si pones a hacer la comparación entre escribirlo en TypeScript o escribirlo en JavaScript. Se puede hacer, simplemente que es más código y realmente hay que escribir mucho más y hay que entender mejor los prototipos y algunas cosas más. Sí, sí, sin duda. Nos preguntan si vas a utilizar NativeScript con NGRX. Sí, de hecho tenemos un ejemplo ya acá mismo con NGRX, con un componente Genial. reactivo. Bueno, pues continúa y yo te voy pasando más cosas. Bien, entonces como les decía, vamos a tener el router acá, bien, o sea que en realidad las rutas las vamos a tener definidas, se podrían definir acá, pero vamos a definir un archivo aparte para que quede más bonito y sea más legible. Y vamos a tener que declararlas. ¿Qué quiere decir declararlo? Vamos a tener que darle a nuestros imports. En imports lo que vamos a hacer es importar todos los módulos que generemos o que necesitemos dentro de la aplicación, ya sean que exista o no. Entonces vamos a aprovechar. Es fácil porque son los módulos, por lo tanto todo lo que dicen modules vamos a tener que incluirlo. Bien, eso lo vamos a tener bastante fácil. Y para el router vamos a, escribir, vamos a importar el router y además vamos a importar el router.forRoot, bien, que ya viene incluido, y le vamos a pasar el parámetro que va a ser nuestro roots. De esta forma, con este parámetro, lo que vamos a decir es que a partir de ahora, si queremos manejar un ruteo de la aplicación, se va a manejar a través de este router. Este router viene a ser el que nosotros generamos acá, que por ahora lo único que hace es decir, si va al path al inicial, que es el vacío, lo va a redireccionar a post. Por lo tanto, vamos a tener que entender de que vamos a necesitar más paths, ¿bien? Lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta que en mi caso me gusta llamarla page, bien, o sea, tener identificada cada página que tenemos como páginas, bien, o sea, serían views, nuestras views, si lo pensamos en Android o en iOS,
vamos a tener distintas views y esas views van a tener su funcionalidad. Por lo tanto, yo le llamo page, de hecho NateScript también. Y dentro de page voy a generar dos carpetitas más, que una va a ser el list, que va a ser este listado que tenemos inicialmente, y la otra carpeta que vamos a tener va a ser la de view. O sea que vamos a tener un listado y una vista, ¿no? Tal como lo vimos. ¿Qué vamos a hacer acá adentro? Vamos a generar dentro de list, vamos a generar vamos a llamarlo, ya me olvidé, un archivo, vamos a llamarlo, se me fue, ahí está, post.list.component.ts. Entonces ahora los posts, esto obviamente que vamos a traducirlo a camel case como dijimos. Entonces este export, ven que ya me generó un mapa y un JS, porque mientras tanto por atrás me sigue generando todo nuestro debugger, o sea, sigue generando, de hecho me explota, me dice no encuentro lo que estás buscando y todo eso. Entonces lo que voy a hacer es empezar con mi componente. ¿Cuál sería la idea? Que el componente inicial sea solamente un ruteador. Por lo tanto, nuestro app component cambiaría un poco. Vamos a nuestro app component inicial para decirle, bueno, vamos a partir de ahora a hacer un simple ruteador. ¿Qué necesitamos para eso? Voy a cambiar los imports. Antes importamos un componente, ahora vamos a importar los HTTPs, observables y todo eso. Ahora voy a explicar por qué. Voy a borrar todo lo que está en nuestro componente, no nos interesa. Y en template URL, en vez de pasarle un HTML directo, voy a pasar un template simplemente, que lo que va a tener es el outlet del ruteador. ¿Qué quiere decir esto? Va a tener un tag, que esto lo único que va a hacer es, acá adentro voy a rutear. Por lo tanto, lo que genera esto es la vista. Si la vista le dijimos que en el vacío va a ir a post, lo que va a generar acá es directamente traernos los datos que tenemos en post. Entonces, vamos a generar un poco más. Vamos a hacer un par de imports en nuestro router para empezar a crear las vistas que necesitamos, o sea, nuestros componentes que necesitamos. Entonces voy a generar post-list component, que está en list, post-list component, que debería estar post-list component, que es este de acá, pero todavía no lo generé. Y por otro lado, el que tenemos es el post-view component. Lo que voy a hacer acá, además, es empezar a crear más constantes que obviamente van a constatar con lo que necesitamos. Vamos a tener el path, que en este caso sería post, bien. Le vamos a decir cuál es el componente que va a utilizar, que es el post list component. O sea que cada vez que entremos a post vamos a ver nuestra lista. Perdón, pero no puedo vivir si no tiene los espacios. Y por otro lado, vamos a generar otro path que va a llamarse post barra .id. Lo que le voy a indicar es que acá va a venir un parámetro que yo necesito leer, que lo vamos a usar con RxJS. Y vamos a poner component, dos puntos, y post-view component. Entonces, ahora ya tengo mi ruteador entero. Lo que pasa es que no tengo generado los componentes que necesitamos. Entonces, vamos a generar nuestro post-list component rápidamente para que deje de pinchar nuestra aplicación. Entonces vamos a hacer un import inicialmente de lo que es un componente, porque es lo que vamos a utilizar. Esto viene de la parte de Angular Core, @angular/core. Además vamos a hacer unos imports, voy a recopiarlos y pegarlos para hacerlo rápido. Vamos a importar todo lo que es HTTP, porque vamos a hacer consultas, los observables, y dos operaciones, do y map, que son operaciones de RxJS. Vamos a crear nuestro componente. Component. Y a nuestro componente le vamos a dar un selector, que lo vamos a llamar myApp. Es casi lo mismo para nosotros. Le vamos a dar un template. Una de las cosas que tiene es que si no necesitamos agregar HTML, porque no tenemos mucho HTML, le podemos dar nuestro template con las comas francesas, que son las comas que están de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y acá vamos a poder generar en un multilínea todo lo que nosotros queramos. Por ahora, simplemente vamos a generar con un label,
que es este componente de texto, vamos a poner un listado, le vamos a poner una carita y le vamos a decir que tiene una clase de tipo title. Solamente eso, por ahora. Para empezar a ver funcionalidad. Una vez que tenemos nuestra annotation, vamos a poner un export de la clase. Nuestra clase va a ser, habíamos llamado post list component, por lo tanto lo vamos a llamar así. Y de esta forma ya tendríamos nuestra clase generada. Si vamos a la UI, mientras va compilando por cambios, dice que no encuentra, vamos a recompilar por si acaso. Page, view, post, view, post view, sí. Lo que me está diciendo es que no encuentra el view component, que esto no existe, por lo tanto no puede compilar la aplicación. Vamos a comentarlo un segundo para mostrar en lo que estaríamos hasta ahora. Si querés, mientras va haciendo esto y hay alguna pregunta. Genial, sí. Mira, vamos a ver, por ejemplo, tengo aquí una Pamela que me parece muy interesante. Justamente ella tiene una aplicación de Angular 2 y dice que puede fácilmente migrarla para generar una aplicación mobile o tiene que rearmar todo de nuevo. No, va a tener muchas, o sea, si tiene todo bien prototipado y atomizado, lo va a poder pasar fácilmente. Una vez que haga la UI, o sea, la UI la va a tener que hacer a mano porque es totalmente cambiante. Eh, ya sé qué. Una vez que tenga la UI va a poder migrar lo demás. La UI es totalmente distinta, eso sí. Ujú. Nos preguntan si puedes utilizar el emulador de Genymotion. Genymotion. Sí, sí. Yo uso Genymotion, uso Genymotion yo, así que totalmente se puede utilizar. De hecho, es el que recomiendo para usar. Fantástico. Bueno, pues continúa un poquito. Bien, ahí está compilando un poco más. Lo que me Ah, está faltaba era compilando agregar todo un ya. componente. Ahí levantó y vamos a ver que tenemos un texto que dice listado, que fue lo que pusimos, nada más. O sea que ya el ruteador arranca en nuestro app component, pero directamente se va al listado. Bien, vamos a trabajar un poco más en este listado, ya que estamos, vamos a aprovechar y empezar a darle un poco de vida al listado, porque si no es como que queda medio, es un texto. Entonces, vamos a declarar una variable pública. Todas las variables públicas se pueden acceder desde los dos lados, o sea, tanto desde la parte del template como en la parte de la clase. La vamos a llamar post y vamos a decirle que es del tipo any. El tipo any lo que hace es decirnos que podemos meter cualquier tipo de cosa ahí, o sea, podemos meter un array, un JSON, un string, lo que sea, un objeto, va a poder esperar cualquier tipo de cosa. A su vez vamos a aprovechar, todas las clases tienen un constructor por defecto, que el constructor arranca, inicializa vacío. Nosotros lo vamos a aprovechar ya que importamos HTTP, importamos, me faltaría importar en JSON, que ahora les voy a explicar qué es. Lo vamos a poder generar el constructor, o sea, todos los imports que necesitamos generar se van a generar desde el constructor. Por lo tanto, vamos a generar una variable privada para poder utilizarla desde toda el componente. Private, la vamos a llamar HTTP y le vamos a decir que es del tipo HTTP. O sea que es del tipo HTTP que está en el componente de Angular. A su vez, vamos a generar otra variable, también privada, que se va a llamar ngZone, que es del tipo ngZone. ngZone es una funcionalidad que tiene Angular que lo que hace es poder refrescar las cosas asincrónicamente. O sea que nos va a dejar refrescar la UI sin tener ningún problema de sincronía, ni necesitar de ponerse a bindear todo, del problema de la llamada, de un tiempo de demora, porque recuerden que cuando nosotros manejamos, o sea, lo que nosotros tenemos son hilos, y cuando estamos en mobile se nota mucho más, porque no es tan asincrónico todo. Si nosotros hacemos un tap, y en ese tap, o sea, que sería como el on click, generamos una llamada, o sea, nuestro botón va a quedar como marcado, o sea, va a quedar como que lo estamos apretando todavía, porque nunca desligó esa función. Entonces lo que vamos a hacer con el JSON es evitar que pase eso, o sea, vamos a dejarlo a correr asincrónicamente. Dentro del constructor no voy a generar nada más, y algo que voy a generar es que viene de los métodos del lifecycle, ¿sí? de Angular, de una aplicación, que es que una vez que se crea, voy a hacer una llamada al mundo exterior. Entonces, con la funcionalidad ngOnInit, que lo que hace es ejecutarse, o sea, en el inicio, vamos a generar una variable, bien, la voy a generar con let. Si no saben la diferencia entre let y var, rápidamente la voy a explicar. Let funciona solo en el bloque, var funciona a nivel global.
Por lo tanto, yo como quiero que mueran una vez que muere el bloque, las voy a generar con let. Voy a generar una variable que se llama URL, y lo que voy a hacer es, voy a consultar una capa REST, ahí se las voy a mostrar, esperen que encuentre, acá estamos. Lo que voy a hacer es, voy a llamar a jasonplayholder.typecode.com/post, que esto me devuelve un JSON de user ID, title y body. Bien, entonces yo lo que quiero es llamar acá para que me devuelva este JSON. Entonces voy a generar sobre esa URL, voy a guardarla como un parámetro, y como es un get, lo que tengo que hacer, voy a usar this para referirme a la clase, bien, o sea, si yo, como les dije, URL se maneja solamente local, con this me voy a referir a la clase, con this HTTP voy a llamar a este objeto que creé, y con un punto get voy a decirle que voy a hacer una función get. ¿A quién va a llamar va a llamar a esta URL? Lo que voy a hacer, una vez que llame a esta URL, por un tema de espacio y lo pongo abajo, me voy a suscribir a la respuesta. Bien, subscribe. Lo que hace el método subscribe es un método observable que viene de React.js. Los métodos observables son métodos que se quedan esperando al cambio, están altamente preparados para el cambio de datos. Y dentro de este método subscribe voy a ejecutar un arrow function con la devolución, que le voy a decir que es del tipo response. Bien, o sea, le voy a dar un nombre res a una variable que es del tipo response, que como pueden ver acá arriba, fue una de las cosas que importamos. Una vez que hacemos un get, nos va a devolver un response, que hacemos un post también. Y con un arrow function, bien, arrow function es igual, signo mayor, vamos a ejecutar un bloque de código en el cual, voy a borrar esto de acá, pongo ahí, bien, en el cual vamos a usar JSON. O sea, esto se va a suscribir una respuesta, pero esta respuesta nosotros no sabemos cuándo va a venir. Porque en realidad, si cambia algún dato en el momento que nosotros ya tenemos la respuesta, esto al estar suscrito se va a ir modificando. Entonces vamos a usar la variable en JSON que creamos con un run, o sea que lo que va a hacer es que cada vez que se modifica esta respuesta, esto va a ejecutar algo, y vamos a ejecutar otra función, arrow function, que lo que va a hacer es, primero vamos a hacer un console log para que se vea qué estamos trayendo, console log de la respuesta, res.json, la vamos a pasar a JSON, y a su vez a thisPost, que es la variable que creamos arriba, le vamos a decir que es del tipo res.json. Bien, si vamos a nuestro código que está recargando, vamos a ver que cuando abra la aplicación, vamos a ver en la consola que nos muestra. Genial, por aquí, mientras tanto, a Mauricio le pareció que le faltaba por ahí la carpeta src, si es un proyecto de Angular. En realidad la carpeta src viene a ser nuestra carpeta app, directamente. App viene a ser nuestra carpeta rc completamente. En la carpeta source normalmente lo que tiene es todo el código de Angular, en nuestro caso va a ser nuestra carpeta app. Muy bien. Bien. Hice un console log, debería haber hecho un console dir para que parsee los objetos. Porque si no yo los pasé a JSON. Pero lo que vemos rápidamente es que el console log, el console log, o sea, todo lo que larguemos por consola, no va a estar en la consola de Chrome, porque no existe para nosotros la consola de Chrome, sino que va a estar donde estamos ejecutando nuestra aplicación. O sea, lo va a tirar en la consola de nuestra terminal. Bien, como pueden ver, acá me imprimió objetos que están pasados a JSON. Por lo tanto, yo ya de esta simple forma voy a comentar el console dir para simplemente no hacer mucho ruido en la consola. Ya tenemos los datos. Ahora hay que mostrarlos. Si conocen un poquito de Angular 1, me dirían, claro, es un ngRepeat, iteramos, o sea, hacemos un for each y mostramos todo. Los que ya están más cancheros con Angular 2, decimos, no, hacemos un ngFor y se itera todo. Pero en realidad nosotros vamos a hacer otro tipo de componente, que es un componente que ya viene creado, o sea, que viene y nos lo da la gente de NateScript, que se llama ListView. El ListView lo que va a hacer es generarnos una lista, bien, o sea, va a ser un iterable, que va a iterar pedazos de HTML o de XML, como queramos llamarlo, y nos va a iterar el componente. Lo que voy a hacer yo es generar este tag ListView. Este tag está totalmente documentado, igual se los voy a explicar bien. Lo que hace ListView es hacer un for each. ¿De qué va a ser un for each? Va a ser un for each de unos ítems, bien,
que nosotros le tenemos que decir cuáles son. ¿Cuáles son los ítems que queremos iterar? En nuestro caso es post, que es esta variable que es un listado de JSONs. Una vez que ponemos, vamos a cerrarlo, todos los componentes se abren y se cierran, por lo tanto vamos a generar el tag de entrada, de apertura y de cierre, y a su vez adentro vamos a generar otro tag llamado template. El tag template no se ve a nivel gráfico, pero nos va a dejar hacer un let item, o sea, vamos a poder decirle, bueno, el ítem que estamos iterando, bien, este post, ¿sí? Este ítem iterable, lo vamos a pasar a llamar ítem, bien, y además le podemos indicar cosas como, por ejemplo, decime cuál es tu index, por lo tanto, iterame el i, o sea, ese i que estás iterando, ese for each, quiero saber en qué número está. ¿Cómo lo haría? De esta forma. ¿Qué más puedo hacer con este template iterable? Podemos hacer un let odd, bien, que lo podemos llamar odd, simplemente, o sea que cada vez que esté en la parte de odds, bien, el odd y el even lo que hacen es decirte si es par o impar. Let odd y let even, y le podemos decir que le dé el valor even. Vamos a cerrar nuestro template. De esta forma yo ya tengo itero posts, y dentro del post tengo mi ítem. Bien, ¿qué voy a hacer con ese ítem? Lo voy a mostrar. Inicialmente quiero que muestre el texto. ¿Cómo voy a mostrar el texto? Con el tag label. ¿Qué vamos a poner al tag label? Vamos a poner una clase que después la vamos a generar, que se llama listado. Es clase CSS, bien, esto no tiene nada raro. Además, vamos a utilizar un class.odd, que lo que quiere decir es que cuando estamos en odd, o sea, cuando nuestra variable está en odd, bien, nuestro iterable está en odd, le va a generar esta clase, o sea, le va a poner esta clase. Y en el caso de que estemos en event, le vamos a pasar una clase de event cuando esté en event. Y lo único que nos falta es decirle, bueno, pasémosle el texto. ¿Cómo le pasamos el texto? Con text vamos a pasarle, voy a ponerlo así con comillas simples para que sea más fácil, le vamos a pasar. ¿Qué le vamos a pasar? Bueno, item.id. Además, item.id viene a ser de la parte de la variable, ¿sí? Item es nuestro objeto, id es una variable dentro del objeto, pero además podemos concatenar cosas. Por lo tanto, le vamos a dar un 2 puntos, y además le podemos concatenar item.title para que tenga el título. ¿Bien? Vamos a cerrar el label, y una vez que tengamos esto, vamos a ir a nuestra consola para ver que se está haciendo el cambio, y mientras se está haciendo el cambio, vamos a ver cómo cambia nuestra app y empieza a iterar cosas. Y no itera. Me parece que me explotó. Esta es la anterior. Un segundo, que sincronizó mal. Si hay una pregunta, si querés, Sí, aprovechamos. claro que hay. Vamos a ver. Parece ser que a la hora de hacer layouts en aplicaciones en iOS o Android, tienes unas herramientas para hacer layout específicas. ¿Aquí también las tienes? No, o sea, a ver, el Xcode tiene una herramienta que se llama Storyboard, que vos empezás a arrastrar y pegar cosas y parece todo genial, que no es responsivo, que después hay que hacerlo responsivo a mano. ¿Me falló algo? Eh, pero no, eso no lo tenemos, o sea, no existe algo por el estilo. Lo que existe es, hay algunas, está el NetScript Snack, que lo que hace es darte como ideales de cómo se podría ver tu app y hacer cosas parecidas a WhatsApp, no a WhatsApp, sino a Facebook Messenger y cosas por el estilo, pero no existe un arrastrar y pegar para que se arme todo solo. Acá hay que Genial. hacerlo a mano. En cualquier caso, lo que tienes es HTML5 porque es JavaScript, todo lo que tiene por debajo Sí, pues funciona dentro los de... tags, los tags son más personalizados porque tenemos que recordar que esto termina siendo programación nativa. No es HTML, ¿bien? Ajá. Pero los CSS podemos aplicarle cualquier CSS de HTML5. Bien, vamos a poder generar un montón de cosas que ya existen. De hecho, acá está mi iterable, bien, que pueden ver de que me tira el numerito del ID, 2 puntos y cuál es el título, que se ve bastante feo, no va a cambiar mucho. Y además agregué el logo de Escuela IT, que
esta imagen, hay algo importante acá que está bueno. El tag de la imagen es un tag image, bien, es una imagen común. Lo único que tiene es que si queremos acceder desde el mundo exterior, o sea, que si queremos absorber una imagen desde el mundo interior, lo vamos a tener que hacer con HTTPS. Bien, si no podemos cargar la imagen propia y mostrarla. Pero bien, como les decía, todos estos tags específicos, bien, el view, label, image, template, lo que hacen es darnos esa compilación a nativo. O sea, tenemos que resignar un poquito ahí de tener estos autogeneradores para poder hacer el código nativo. Ajá, o sea, esos componentes son componentes que te ofrece Natiscript, ¿no? Correcto, si vamos a la documentación, vamos a ver los nombres de los componentes, y no tan solo el nombre del componente, sino que vamos a ver cómo funciona en iOS y cómo funciona en Android y cuál es el específico que tienen para cada uno. Y les puedo cambiar el aspecto o él te lo cambia el aspecto Sí. cuando, dependiendo del Bien, dispositivo. el aspecto inicial depende del dispositivo. Para Android es de una forma y para iOS es de otra. De hecho, para distintos tipos de Android va a ser distintos tipos algunas cosas. Ajá. Eh, Igualmente, nosotros tenemos dos tipos de CSS. Tenemos el CSS común, bien, que va a ser el CSS que le damos a cualquier cosa, que ahora le vamos a dar un poco de CSS a esto para que quede un poco más bonito, bonito entre comillas. Y además tenemos CSS específico si queremos usarlo en Android o CSS específico si queremos usarlo en iOS, agregándole simplemente el nombre de css.ios.css o el nombre de css.android.css. De esa forma podríamos hacerle ciertos componentes que sean más parecidos estéticamente a lo que son en las UI normales de iOS o de Android. Mira, comentando todo justamente este tema, dice Luis, que era el que hacía la pregunta, y dice que le gustó el drag and drop, me gusta sobre todo lo programático, entonces la respuesta es que puedo crear un layout, digamos, con un menú flotante a la izquierda, como lo hacemos en Android de forma nativa, ¿es así? Claro, de hecho hay una funcionalidad para los menús que estén a la izquierda arriba o a la derecha, y además tenemos la parte de animation y de swipe para poder generar que cuando hacemos el gesticule del dedo se le abra el menú o se cierre, y termina siendo el nativo. Muy bien, venga, pues continuemos un poquito. Bien, vamos a tocar un par de CSS. Voy a borrar todos los CSS que había. Tenemos un import de un CSS, que estos son los que vienen ya por defecto de NetScript. Cuando hagamos el curso nos vamos a meter más a fondo con todo esto, pero lo que quiero mostrar rápidamente es que como generamos nuestro title, vamos a ponerle un text align. Ven, si pueden, ya como ven, me autogenera los contenidos, text align, align. Bien, vamos a decirle que es centrado, bien, para el título lo queremos centrado. Vamos a agregarle un font size para que sea más grande, 30 píxeles, simplemente como para demostrar un poquito más. Algo muy importante acá, el background color el background color se basa en el componente, ¿bien? Si nosotros usamos el componente un label, se va a basar en el label, o sea que el color va a cambiar del color de la fuente, va a cambiar el color. Así que vamos a tener que tener cuidado con esto, después voy a mostrar, tengo una parte de una demo. En la demo. Orange, vamos a meterle que sea naranja, de hecho podríamos cliquear acá y ir cambiándolo, con el command espacio, vamos a poder ir viendo todos los colores que hay para estar un poquito en temática del logo que pusimos, vamos a ponerlo en orange. Bien. Y el color de la fuente, que este es el color de la fuente directamente, vamos a ponerlo en white. Acá podemos usar RGB, podemos usar las otras formas de colores. Yo lo hago así para hacerlo más rápido y no poner a buscarnos colores específicos. Algo más que teníamos, ¿se acuerdan? Que de hecho ahí ya cambió, está la letra en blanco y el fondo en rojo, de lo que le pedimos que cambie, que era el título, ¿sí? Nuestro título era la parte solamente del que decía el listado con el emojis. Y lo que quiero es que el odd y el event tengan colores distintos. Por lo tanto, vamos a crear esta clase odd, que ya la habíamos llamado antes. Vamos a decirle que tenga un background color. En mi caso elegí un aqua, bien. Soy un desarrollador, a veces los diseños rápidos me cuestan un poco más, eh, pero estuve eligiendo algunos colores que traten de no desafinar mucho entre sí. Desafinan un poco porque el naranja con el aqua y con el Haded Blue, que es un poco más azulado, van a ver que son llamativos, ¿no? Pero lo importante es que acá, como pueden ver,
rápidamente me diferenció, o sea, me hizo la famosa cebra, ¿bien? ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que la cebra es? Eso de que si el primero es de un color, el segundo es del otro, el tercero es del otro, o sea, van haciendo raya y raya. Para hacerlo un poco más lindo, este listado, bien, que creamos, esta clase listado, lo que vamos a hacer es darle un padding de unos 15 píxeles, porcentaje, perdón, 15%. Lo bueno de poder usar por ciento es que nos adecuamos, o sea, ya esto es responsive de por sí, entonces nosotros nos adecuamos a lo que ya viene y le decimos, bueno, dame un 15% de lo que tenés. Eh, y ahí quedó un poquito más bonito, ¿no? O sea, más allá de los colores, que elegimos para que se vean bien, la UI ya cambia bastante. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora, simplemente fueron estilos, así que podemos seguir avanzando si no hay ninguna Sí, pregunta. bueno, justamente dice que Pedro que para programar en Android hace falta apuntar el proyecto de NativeScript a la carpeta donde está instalado Android. El que tiene instalado debe tener Java para Android Bien, instalado. Si ahí, tiene, usa el SDK de Android. sí, usa el SDK de Android, como dije, vamos a necesitar el Java Home y el ADB, que es el Android Device Manager, ADM, perdón, que el ADM mismo te baja el SDK de Android y te baja todo lo necesario. Eh, la web de NateScript ya lo tiene todo hecho, pero si nosotros ponemos ADM, ADB, sí, no lo recuerdo ahora exactamente cómo es el comando, Android Device Tool, Android Device Tool, creo que era, no. Bien, lo tengo que buscar, pero nosotros tenemos un Android Device Tool que lo que hace es ya directamente crearnos los paths referenciados. O sea, nosotros no los tenemos que referenciar en TypeScript. Una vez que ya los tenemos, y yo hago un echo Java Home, lo tengo, y con el ADB, este Android by Tool, que la misma web, o sea, la misma web de NetScript te explica exactamente cómo instalarlo, vamos a tener todo, o sea, todo ya creado directamente. Ujú. No vamos a tener que referenciarlo en cada proyecto NetScript que tengamos. NetScript directamente va, toma las variables de entorno y las utiliza. Muy bien, ¿podrías utilizar media queries ahí en ese CSS? En realidad es automático, no lo probé, hay unas funcionalidades que le decís, depende de tanto, sí, igual podríamos probar con alguna media. El tema es que no tiene mucho sentido porque acá tengo un tamaño solo. Y no vas a poder Eh, cambiar, sí. claro. Igual esto es responsive, ¿bien? Las funcionalidades son responsive y esto genera para dispositivos, o sea, para iOS y para Android. Tenemos que pensar en tablets también, pero esto ya está como generado para las tablets también. Entonces, el responsive ya es para todo. Ahora, si quieren hacer un media query específico, se puede. De hecho, puedes decirle que lo muestre, depende del dispositivo, como un media query normal. No lo probé, sé que se puede, pero podría probarlo rápidamente, o sea, y después dar un ejemplo o mostrarlo en la web. Por Twitter, arroban a Escuela IT y lo vemos. Muy bien. Bueno, te continúa si quieres, si tienes por ahí más Bien, que hacer todavía. nos queda una parte sola, que es la parte Genial. de el listado de componentes. O sea, hasta ahora todo genial, ya los listamos, funcionan todos bien, pero vamos a necesitar algo más. Esto que vamos a necesitar inicialmente dentro de nuestro componente, o sea, el listado de nuestros componentes, vamos a necesitar decirle que cada vez que cliqueamos uno de estos, bien, uno de nuestros títulos, lo que vamos a necesitar es que haga un linkeo, o sea, que se vaya a la otra, al otro path, inclusive. ¿Cómo hacemos esto? Con ns router link. Esto lo que va a indicar es el nuevo link que vamos a utilizar, o sea, a dónde va a apuntar esto. Hablando en HTML sería como un href, ¿bien? Lo que vamos a hacer acá es ns router link, lo que genera, lo que recibe, mejor dicho, es un array. En el array le vamos a pasar dos cosas. Una es a dónde queremos que vaya. Bien, acuérdense que nosotros habíamos generado en nuestro router, le habíamos dicho que post, recibió un post, y lo que me faltaba es agregar cómo es un ID. Bien, o sea, cómo generaríamos un post con un ID. Lo que le digo es que post con guión 2.id va a recibir un parámetro por URL, digamos, entre comillas. En realidad va a recibir un parámetro, un request parameter, que lo que va a llamar, cómo se va a llamar va a ser ID. Page view, view, lo llamé distinto. Ah, no existe. Bien. Entonces,
Una vez que ya lo generamos, esto no va a compilar porque no encuentra la aplicación que no vimos. Acá tenemos dos formas de hacerlo. Podemos pasarle dos parámetros, bien, que sería agregarle un más acá y ponerle un item.id, ¿sí? Que es el ítem que crea este ID que necesitamos para poder hacer la llamada del post completo. O directamente le podemos poner una coma y pasarle un segundo parámetro que podría ser una variable, un componente o cualquier tipo en realidad una variable en sí. Esta variable que le vamos a pasar, en nuestro caso va a ser item.id. Item.id, o sea que ya el router ya identifica que este ID que estamos pasando va a ser esta variable que tenemos acá. Como pasamos una sola variable, va a recibir, o sea, directamente la va a linkear con nuestro ID. Bien, entonces una vez que ya tenemos la conexión hacia nuestra otra vista, vamos a tener que crearla. Para eso, vamos a agarrar en nuestra carpeta view, vamos a generar el post.view.component.ts. Voy a copiar los imports, que son los mismos que tiene el listado. Bien. Y vamos a generar nuestro componente. @component, nuestro annotation del componente. ¿Qué le vamos a pasar? Un selector, simplemente, que se va a llamar postViewComponent. Y después le vamos a dar el template. Como no son templates muy largos, los pongo acá, de hecho, para tampoco ocupar mucho espacio. Después le vamos a compartir el GitHub donde está este proyecto, que no lo tengo justo, ya está subido, pero no lo tengo encima. No sé si lo tenés ahí, Miguel, el GitHub, para después pasárselos. Y bueno, sigo. Lo que vamos a generar es otro stack layout, bien, o sea, una vista llamada stack layout. Bien. La vista stack layout lo que hace es poner cada uno de los componentes internos uno abajo del otro. Tenemos un montón de distintas vistas, bien, que a la gente que si hizo Android alguna vez o leyó algo de Android va a familiarizarse. Tenemos vistas que van uno abajo del otro, tenemos vistas que son de componentes fijos, o sea, que van a estar fijos en la pantalla. Tenemos vistas que se van a ir acomodando como si fuese algo responsive, o sea, vamos a poder tener como o sea, componentes que estén uno al lado del otro, pero que no respeten un listado hacia abajo, un listado hacia el costado. Bien, pero el stack layout, en este caso, para el ejemplo, nos viene bien. Bien, ¿qué vamos a tener en stack layout? Vamos a tener un label, ¿sí? Que va a tener un texto, que este text, a diferencia del otro, lo que vamos a hacer es, el text lo vamos a poner como un text común, o sea que va a recibir un texto común, y lo que vamos a hacer es, vamos a bindear el contenido del texto, le vamos a escribir el title, bien, o sea, este binding va a ser una variable que tengamos en nuestro componente, en la clase de nuestro componente. Y además, como ya que estamos con los emojis, le ponemos un espacio y le ponemos un carácter, o sea, cualquiera, le podemos poner cualquier tipo de cosa. Le puse un par de emojis para que vean que soporta realmente cualquier tipo de cosa. Aprovechamos que puse en el componente global de CSS las clases, y vamos a poner una class title, y vamos a llamar algo, vamos a darle otra funcionalidad llamada TestWrap, que el TestWrap lo que hace es, acá lo que nos pasaba es que con los textos largos nos agrega punto, punto, punto. O sea, algo que tienen tanto iOS como Android es que los labels comunes son de una línea simple. Para hacerlos multilínea, bien, le vamos a pasar este atributo llamado TestWrap y lo vamos a poner en true. O sea que le vamos a decir que esto se va a extender tanto como sea el texto necesario. Vamos a cerrar nuestro label, vamos a copiar y pegar otro abajo, vamos a poner un body, bien, que va a ser lo que vamos a mostrar en nuestra aplicación. Además, vamos a poner otro más, le voy a borrar esto de acá, vamos a poner otro más abajo, como para ir mostrando de que es totalmente responsivo y puede ir tomando lo que quiera. Y además vamos a agregar una imagen más, o sea, simplemente agregar una imagen más como para que parezca más lleno todo. Bien, esto es lo menos importante. Esta clase es bastante importante porque no tan solo vamos a utilizar el router, sino que esta clase, que se llama postViewComponent, lo que vamos a utilizar son los componentes reactivos. Bien, tal y como dije, tenemos un title y un body, por lo tanto vamos a generarlos, en este caso vacíos, para que cuando arranque tenga algo de datos para pasárselo. Y vamos a jugar un poco con
el ID, ¿no? O sea, nosotros vamos a observar el path para buscar el ID y con ese ID poder ir a buscar los datos que necesitamos. Bien, entonces vamos a crear una variable pública, bien, y se llama ID pesos. Normalmente por una cuestión de semántica se le pone el pesos atrás a lo que es observable. Le vamos a decir que es del tipo observable, bien, nosotros ya lo importamos arriba, así que ya lo podemos usar. Y una vez que le decimos que es observable, bien, le vamos a decir que es del tipo string, o sea que va a esperar un array de strings. Bien, vamos a generar nuestro constructor. Nuestro constructor, en este caso va a ser un poquito más largo que el anterior. Voy a copiar la cabecera del constructor para... Ahí vamos a hacer un poco de enters. Bien. En nuestro constructor lo que vamos a tener es la conexión HTTP, porque necesitamos salir al mundo exterior, el JSON para recargar los datos, el router, bien, o sea, para poder rutear las cosas, y el active router para poder ver si está activo este y necesita traer los datos para poder hacer las llamadas. Bien, dentro de este texto lo que voy a hacer es, voy a hacer una función de lo que es React.js, que es un mapa. Vamos a hacer un this.pesosid, bien, y le vamos a decir que esto va a leer el root.params, bien, va a leer los parámetros del router, y los vamos a mapear en donde R va a ser RID, bien, o sea que el parámetro que viene, perdón, esto pesos fue acá, el parámetro que viene por ID, que nosotros identificamos en el router que viene por ID, lo vamos a pasar a este mapeo. Bien, o sea que ID va a mapearse con este parámetro. Hasta ahora nos mapeamos el parámetro. Una vez que nos mapeamos, vamos a tener que estar observando, o sea, nos vamos a tener que suscribir a ver si se modifica en algún momento. Entonces, para eso vamos a usar router.events, bien, .subscribe, vamos a suscribirnos a un evento, nos vamos a suscribir a un evento, que ese evento va a tener, voy a hacer un par de enters para que, ahí está. Ese evento al que nos vamos a suscribir, vamos a darle un function arrow. Bien, este function arrow es para que cada vez que pase este evento que nos suscribimos, ejecutar algo. ¿Qué vamos a ejecutar? Inicialmente un console log para poder ver qué es lo que está viniendo. Vamos a hacerlo así, event, para ver lo que viene. Y vamos a poner un más, no un coma. Del evento lo vamos a hacer un toString, o sea, el evento que estamos suscritos, o sea, que nos viene, lo vamos a castear a string y lo vamos a mostrar en consola. Y hasta ahora vamos a ver si me compila hasta ahí, si no completo todo el componente. ¿Hay una pregunta mientras va compilando? Aprovechamos. Sí. Bueno, de acuerdo. Vamos a ver. ¿Se puede combinar las herramientas de Angular CLI con las herramientas de línea de comandos de NativeScript o no tiene sentido? No. NetScript tiene sus propias herramientas de comando para el Angular CLI. O sea, tienen las herramientas parecidas, trabajan juntos, así que vamos a usar solamente herramientas de TypeScript para el Claro. CLI. ¿Alguna forma de utilizar componentes de datos de Telerik? Sí, están. Telerik, como lo generó, está todo. De hecho, te dan hasta un servidor de mensajería push ellos mismos para que lo utilices, generadores de login y todo eso. Telerik te pasa todas esas cosas. ¿NativeScript podemos implementar local storage o no tiene sentido? Sí, podemos implementar local storage. Realmente no podemos implementar, perdón, NetScript no puede implementar local storage. Tiene otras funciones como local storage para poder implementar. Hasta podemos levantar una base de datos dentro de nuestra aplicación de Android o iOS, pero no podemos utilizar local storage. Local storage pertenece a Chrome, por lo tanto pertenece al WebView, por lo tanto totalmente afuera de eso. Ujú, genial. ¿Ya lo tienes ahí? Creo que sí. Un segundo. Si no me equivoqué en ningún comando. Voy a hacer. Voy a hacer un copy and paste, a ver si tengo algo raro acá. Ahí está sincronizando. Transfiriendo el proyecto. Sí, completo. De acuerdo. Ah, ya está.
Parece... Ah, no, ya sé. Me pasó lo mismo que antes. Me olvidé de generar el... Bien, ¿qué pasó? ¿Cuál es el error? Está bueno verlo también. El error básicamente es que en nuestro main TS yo estuve agregando un componente, pero no lo agregué acá. Este post list component no lo agregué a mi generador de componentes, por lo tanto lo voy a agregar. Bien, esto va en... Esto es post list component, no, esto es el post view component. View component, acá vamos view y acá va view. Bien, y una vez que lo agregamos va a tener que estar declarado, porque si no lo declaramos no puede conocer la inyección de la dependencia que estamos pasando. Ahora sí. Ahora va a reejecutar y lo va a levantar rápidamente. Es normal, esto hasta que acostumbrarse al Gmodule, es normal que nos pase de que nos olvidamos de agregarlo en Gmodule y explota todo por los aires y no entendemos por qué. Bien, acá cargó, bien, o sea, nuestro listadito, y cuando hacemos clic, viene y nos trae los datos que pusimos hardcodeados, bien. O sea, todavía no hicimos la llamada a nuestro servidor, pero ya tenemos una funcionalidad de router con un back. Este back va a cambiar en Android, va a mostrar el mismo back que tiene Android por defecto, porque usa el navigation. Bien, con ese navigation vamos a poder navegar como, si fuese, como es de hecho una aplicación nativa. Bien. Fantástico. Entonces, lo único que nos falta ahora hacer, para terminar la demo, esta demo rápida que traté de hacer, es hacer la llamada. Bien, como dijimos, aprovecho para mostrarles el console log. Esto que muestro acá, lo que tengo marcado nada más, es el evento. Bien, el evento es un navigation end, quiere decir que llegamos al lugar y nos pasa una serie de parámetros que son ID, URL, after URL redirect, o sea, desde dónde va, para dónde viene y qué le estoy pasando. Bien, en el caso, esto es cuando volvimos a la home, digamos, a nuestro listado. Cuando vamos al listado específico, vamos a ver que nos pone barra post barra 1. Bien, o sea que nos da la URL con el ID que nosotros estábamos tomando. Entonces, este evento, lo que nosotros vamos a necesitar es del event.url, vamos a usar la parte solamente del ID. Para hacerlo rápido para el ejemplo, lo que hice fue hacerle un replace de barra post barra por nada mismo. Entonces lo que nos queda es hacer esta función llamada callPost. CallPost lo que va a hacer es recibir un ID, que es el que le estamos pasando por ahí. Vamos a hacer un console log para ver que no le erramos a lo que está viniendo. ¿Tienes el código ya hecho para hacer un copy-paste? Porque es que si no, no nos va a dar tiempo antes de que acabe la sesión. Es lo mismo, así que copy-pasteo. Ahí está. Lo que hace es llamar al post con el ID, nada más. Y ahora, una vez que recarga, ya tenemos la app totalmente funcional. O sea, llamamos a un listado de post y además, cada vez que cliqueamos, vamos a llamar al post que tenemos. ¿Bien? O sea, Muy bien. llamar a todo Ahora, el mientras carga, o bueno, nos sí, preguntaba ahí. antes si podíamos, aparte de estilos, podíamos cambiar vistas, que hubiese vistas distintas dependiendo de si es iOS y Correcto, sí, pantallas sí. Además, los distintas, estilos podemos cambiar las vistas. Sí, se dependiendo puede. del dispositivo, ¿no? Muy bien, perfecto. Dependiendo del nivel. Correcto. Sí, tanto las vistas como los CSS se pueden cambiar. De hecho, si usamos algún componente nativo tipo el switch, que lo podría haber usado, no le encontré la funcionalidad, pero podemos haberlo usado. El switch de iOS es muy distinto al switch de Android. De hecho, el switch es ese que gira de izquierda a derecha, que se pone verde o azul en el caso de iOS. Ese va a tomar, o sea, si nosotros ponemos un switch, va a tomar el componente nativo que tiene cada uno. Por eso es importante aprender cuáles son los componentes, o sea, estos tags que estamos generando para poder utilizarlos bien. Muy bien. Oye, ¿me puedes compartir la página del curso un momentito en Escuelite? Y así, antes de hacer las preguntas finales, pues Sí, le dejamos aquí la la paso referencia para que rápidamente. si les ha gustado NativeScript y valoran positivamente la posibilidad de hacer aplicaciones nativas para iOS y Android, utilizando los conocimientos que, pues bueno, ya tenemos, si habemos desarrollado en Angular. Si no, oye, si no tienes Angular, quizás es un poco avanzado. ¿Tú cómo lo ves? Durante el curso, una persona que no Vamos a tenga arrancar, conocimiento de Angular se podría vamos a arrancar, arrancar con digamos, con nosotros. un Sí, conocimiento base de Angular, vamos a arrancar.
Igual lo interesante de todo esto es que si pueden aprender un poco antes mejor, igual vamos a ver las cosas, o sea, no las vamos a pasar por arriba. Igual tampoco usamos, o sea, se usa Angular, pero se usa Angular de este funcionamiento, o sea, esto que vimos ahora, vamos a hacer lo que funcionamos, y después vamos a ver el funcionamiento sobre las cosas nativas, que es lo más importante. O sea, cómo llamar a ciertas cosas que son nativas y poder utilizarlas nativamente. Ahí se ve la página del curso. Sí, sí, estamos viendo. ¿Me puedes mostrar el programa en PDF? Que eso da Sí, una buena idea de todo lo que vamos a ver. La verdad es que es un programa que cuando me lo pasó Jorge, digo yo, bueno, esto es una pasada. Muy, muy ambicioso, me gustó mucho bueno, se toca prácticamente todo lo que vas a necesitar para poder desarrollar aplicaciones dentro sí, de NativeScript de cualquier tipo, o sea, con los sí, componentes. de Bueno, si quieres hecho, comentarte un poquito. no tan solo vamos a ver todo el lifecycle, o sea, de cómo se genera todo, cómo conectarnos con las APIs nativas, sino que vamos a utilizar React.js para usar todo el tipo de componentes y toda la funcionalidad que viene con React.js y darle toda la funcionalidad extra, sino que también vamos a usar Firebase, lo vamos a usar para hacer logins a redes sociales, para hacer logins propios, para bloquear gente, vamos a hacer una especie de chat online, o sea, vamos a poder ver quién está conectado y chatear entre nosotros, algo muy parecido a un WhatsApp, digamos. Además, vamos a ver cómo es toda la arquitectura en la aplicación híbrida, o sea, en una aplicación nativa, bien, porque no todo el mundo conoce cómo es, entonces la vamos a ver, vamos a hacer un diseño bonito, no este diseño de colores raros que puse hoy, eh, y además vamos a ver toda la parte de Crashlytic, algo que sacó Firebase ayer, que es genial, la única parte paga de Firebase que era testear los dispositivos, ya no es más paga, así que vamos a poder testear nuestra aplicación en distintos Ah, dispositivos, interesante. y además vamos a ver cómo aplicar AdMobs, o sea, cómo hacer monitorizar nuestra aplicación, o sea, en realidad no cómo es la lógica, sino cómo inyectar un AdMob y cómo subir todo para producción y preparar todo para producción para que la aplicación pese lo menos posible y poder subir a los stores. Muy bien. Nos pregunta Marcos si las clases del curso no serán tan aceleradas. Pues lógicamente no. Hoy estábamos un poco, le habíamos puesto a Jorge un compromiso porque le habíamos dicho que el horario para terminar ahí 25 y él con la mejor de las intenciones ha querido hacer un ejemplo pues que tocase varias partes. Como veis, no solo un hola mundo, tiene el componente de routing, tiene varias cosas que la verdad es que está muy bien y lo ha hecho en un tiempo récord, lo que tengo que felicitarte, Jorge, porque ha estado realmente bien. Pero bueno, luego Gracias. durante el curso, pues ahí no tenemos la prisa y bueno, se puede Correcto. hacer las cosas un Y poco más además, despacio, contestar todas las preguntas que van surgiendo, ¿sí? todas las clases se dividían en un tiempo para poder explicarlas despacio y poder contestar todas las preguntas, ya sean 10 veces la misma pregunta, explicarla de 10 formas distintas para que lo puedan entender. La idea es que vayan haciendo una aplicación y que puedan hacer cualquier tipo de aplicación con estas bases, que son bastante interesantes. Y además las aplicaciones súper poderosas, como estamos viendo, con todas las cosas que se incluyen dentro del programa, que una vez que está en el programa, pues ya sabéis que nos ajustamos al contenido y no al tiempo, y a veces, pues si se tiene que alargar un poquito más la clase, porque hay más preguntas o lo que sea, pues se alarga. Sí, Vamos a totalmente. ver, ¿qué te pasó por aquí? He habido tantas preguntas que es difícil a veces filtrar, ¿no? Y poder escoger las que sean las más interesantes. Hombre, por el tema de las bases de datos, justamente cuando no dijiste que no se podía utilizar local storage, me preguntaron que cuáles eran las que podíamos utilizar. Tanto iOS como Android tienen bases de datos locales propias. En iOS es más complicado, de hecho iOS tiene un formato de JSON para guardar cosas, o sea, no es JSON, pero es un key value bastante copado, que vamos a ver. Igual podemos historiar cosas local, o sea, vamos a poder historiar cosas local. Piensen en local storage, pero no local storage, o sea, local storage pertenece a Chrome, pertenece a V8 y no existe para nosotros, o sea, realmente porque hacemos aplicaciones nativas, pero piensen de que vamos a poder hacer algo parecido a local storage. Pero son bases de datos propietarias de iOS y de Android. No vamos a meter un MySQL adentro o algo por el estilo. Ujú. Perfecto, interesante el tema de manejos de base de datos. Dice que, el, que mal que no hay un reemplazo para local storage, pero tendríamos que estar en plena sincronía con los backend. Bueno, No, en realidad nosotros vamos a poder historiar cosas. Bien, de hecho, usando Firebase, lo que vamos a hacer es con el mismo Firebase, lo que tiene para lo que vamos a utilizar es algo llamado sync, bien, o el async, que lo que hace es trata de hacer el push y en el caso de que no pueda hacer el push, lo va a historiar localmente hasta que pueda hacerlo, o sea, hasta que tenga internet y lo pueda hacer.
De hecho, nos va a salir en el chat, lo vamos a ver en el chat, que qué pasa si yo le corto internet a mi dispositivo y quiero enviar un mensaje. Va a pasar lo mismo que pasa con WhatsApp, nos va a quedar el relojito, va a decir que no se puede enviar, pero eso se guarda en algún lado. Lo vamos a guardar localmente con Firebase, sin tener que hacer un local storage, y después, cuando tenga conexión a internet, vamos a hacer el reintento automáticamente. Genial, oye, pues fantástico, eso tiene muy buena pinta también. SQLite, que creo que Android está integrado dentro de Android, se puede Sí, usar desde... sí, Android lo tiene integrado SQLite. Yo no lo probé con NetScript, tampoco vi el código para probarlo, así que no estoy seguro si pueden usar SQLite con NetScript. Eh, pero será cuestión de que saquen el plugin para poder utilizar. Muy bien. Aquí tenemos un comentario de un compañero que ya está suscrito al curso. Pues enhorabuena y muchas gracias por la confianza. Dice que le preocupa un poco el tema de Angular, que no, que bueno, si no lo ha visto nunca, pues efectivamente este código pues resulta un poco chocante. Yo quisiera recomendarle en ese caso pues que viese por lo menos lo que son los eventos en abierto que hemos tenido en 3 de los 2 cursos de Angular 2. Si puede hacer el curso de Angular 2, pues tanto mejor, que estamos justamente ahora, empezado hace poco, y si no, pues que se vea por lo menos esos eventos en abierto, en los cuales se explica un poco la base, la estructura de una aplicación, cómo hacer reports, todas estas cosas que hemos visto en el día de hoy, pues te sonarán y vendrás al curso como más preparado. Y luego también tenemos el manual de desarrollo web, que también es gratuito y que no necesitas invertir nada, simplemente es ir y consultarlo. Ese manual pues no está completo, pues porque vamos haciéndolo poco a poco, a medida que el tiempo nos lo permite, pero ahí está también esa posibilidad. Igual vale aclarar que en la clase 2 y 3 vamos a ver arquitectura y componentes, por lo tanto vamos a ver la base de componentes de Angular 2, por lo tanto vamos a entender qué es una inyección de dependencia, qué es la sintaxis de templates, cómo se maneja una directiva, cómo se maneja un servicio, cómo se maneja la navegación, o sea, lo vamos a ver más a fondo. Hoy quise meter todo lo máximo posible para que vean que en una horita hicimos una vista de un blog, o sea, tranquilamente podría ser un listado de un blog y ver los componentes del blog. La idea es mostrar el potencial en corto tiempo. Igual en la clase 2 y 3 vamos a dedicar 2 clases exclusivas a todo lo que es arquitectura y funcionamiento, y ahí vamos a ver bien a bajo nivel, desde cero, cómo se maneja todo eso. De acuerdo. ¿Y durante el curso vas a trabajar también con Android o solo con iOS? No, voy a trabajar con los dos al mismo tiempo. Voy a tener los dos al mismo tiempo para que vayan recargando los dos, y ver el funcionamiento sobre los dos, cómo va cambiando la UI, pero asimismo la funcionalidad va a ser la misma, con los dos al mismo tiempo. Muy bien. Pues bueno, creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge. Ha estado fantástica la presentación. De verdad que tiene mucho potencial y además con todo lo que nos vas a enseñar durante los días del curso, pues vamos a poder sacarle mucho partido a esta herramienta. Ya lo importante es eso, son aplicaciones nativas en las cuales pues estás utilizando los mismos recursos que cuentas a la hora de desarrollar con iOS, o sea, para iOS con Swift, Objective-C, o para Android con Java. O sea que, bueno, al final es muy, muy, muy interesante porque, bueno, no estás dependiendo de un WebView, plugins de terceros, sino estás directamente Sí, sí. utilizando lo nativo. Correcto, y además tenemos acceso a todo el hardware y el software nativo. Muy bien. Existen otras herramientas como esta, por ejemplo, Angular React. Perdona, mezclé dos cosas. No, React. Existe la contra, digamos, vamos a ponerle contra o el versus. Existe React Native, que hace algo muy parecido a lo que hace NetScript. Hay que programar en React, con todo lo que conlleva programar en React, eh, usando los JSX y todo eso. Existe algo parecido. Realmente yo lo usé, no me sentí cómodo. Igual pueden denotar un cierto fanatismo hacia Angular y todos sus componentes. Pero sí, existe. Hay una alternativa para hacer cosas nativas, que es React Native. Y entiendo por lo que me dijeron el otro día, que Xamarin también compila nativo. No sé cómo lo hace, así que vuelvo a decir, no sé cómo lo hace. Me dijeron que lo hace nativo. Pero sí, existen cosas parecidas a esas. Sería un equivalente, sí. Sí, serían como parecidos, digamos. No son totalmente iguales, pero son parecidos. Sí, cada uno, pues bueno, React
tendría el común, que es también JavaScript, pero Xamarin utilizarías el C Sharp, que es, digamos, las tecnologías de Microsoft, que bueno, que Claro. quien esté desarrollando en ese tipo de lenguaje, pues le viene muy bien. A nosotros que estamos Sí. más familiarizados con la web y con frameworks tipo Angular, pues oye, esto Por eso es. sí, sí. Por un tema de costumbres y de conocimiento, yo me guío mucho más por todo lo que es Bueno, Angular. pues vamos cerrando por aquí. Muchísimas gracias también a vosotros. Cuando veáis el vídeo por YouTube, no os olvide darle el botoncito de me gusta, que a vosotros os cuesta bien poco y a nosotros nos hace bastante felices. Y bueno, nos vemos en 2 semanitas en el curso, 2 semanitas, no sé, una semana y algo, en el curso, o son 2 semanas justo. Son 2 semanas, sí. Bueno, justo la semana que viene, no, la otra es. La semana Perfecto. que viene, no, la Pues otra, nada, nos sí. da tiempo a acabar este curso de Angular que estábamos dentro y nos llegamos calentitos a tu curso para empezar a hacer el desarrollo de aplicaciones para iOS y Android utilizando las mismas tecnologías, que es una pasada. Un abrazo muy Sí. fuerte, felicidades por la exposición, Jorge, muy claro y muy, muy bonito, eres una máquina picando código. Y no, nos vemos, que te vaya bien, buen viaje también para Igualmente, Estados saludos a Unidos. todos. Gracias a todos los que vinieron y a vos, Miguel, por esta oportunidad de poder hacer un curso divertido con todas estas tecnologías nuevas. Fantástico, un abrazo fuerte y hasta luego.